refrigerio a tus huesos. Es decir que cada uno de nosotros tenemos que considerar que la Biblia lleva un objetivo, que es traer sanidad también a nuestras vidas, como transformarla y llenarnos ese conocimiento que trae una transformación interna a nuestro espíritu, a nuestra vida. Pero para eso tenemos siempre que considerarla, no pensar que somos más sabios que la Biblia. Les voy a poner un ejemplo que no es el tema, pero un ejemplo que no hace mucho escuché. Yo estaba escuchando a dos padres hablar acerca de la disciplina a los hijos. Y un padre dijo, está muy mal la gente que piensa que disciplinando a los hijos se van a corregir. Dice, yo no soy capaz de levantarle la mano a mi hijo ni disciplinarlo. Dice, es gente que está mal, dice, y quiere que tú lo hagas así. Y la otra persona le dice, sí, yo lo he escuchado tantas veces del púlpito que cada que lo oigo lo ignoro. Dice, porque ¿por qué se tiene que disciplinar a los hijos si ahora se puede hacer también con una corrección nada más verbal y es suficiente? Entonces, cuando yo escuché esas cosas, yo dije, bueno, señora, que hay dos más sabios que tú. Dos hermanas más sabias que tú. Le dije, deberías de incluirlas ahí en Eclesiastés o en Proverbios, que sigamos su ejemplo para poder sobrellevar, porque la gente a veces es sabia en su propia opinión, pensando que pueden hacer las cosas de acuerdo a como ellos piensan y no como dice la Biblia. Ahora, es cierto que la disciplina conlleva en muchas ocasiones reprensión, instrucción, enseñanza, pero después de advertencias, pues sí, una disciplina. Yo entiendo todo ese asunto, pero la Biblia nos enseña que sí debe de haber eso para que tus hijos puedas librar. ¿Se acuerdan que dice? Del Seol. Y también dice pues, que también dice pues que lo amas y por eso lo disciplinas. O sea, la disciplina es una expresión del amor. Cuando yo escuché eso, que ya fue hace muchos años, yo me quedé en la mente pensando, ¿por qué a veces en nuestra opinión pensamos que es lo correcto lo que estamos diciendo o haciendo, cuando la Biblia ya lo dejó establecido? Nosotros no podemos torcer lo que está escrito, porque eso habla de que pensamos que somos sabios en nuestra opinión y ya no en la opinión de Dios. Pensamos y analizamos cada proceso de la vida de nuestros hijos o de nosotros mismos, y podemos añadir o poner palabras que no están escritas pensando que es lo mejor para la manera de vivir. Ahora yo les diría, no, dice la Biblia en Jeremías que el hombre no es dueño de su camino. ¿Se acuerdan? No es señor de su caminar, pero Dios dice, es el que endereza las veredas. El hombre no es dueño de su camino. No es dueño durante el día de qué es lo que tiene que va a hacer. Por eso hacemos lo que Dios dice. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí está. Entonces, la conducta humana, cada vez están saliendo más problemas dentro del cristianismo, como alguien que no es cristiano, porque es algo anormal ya hacer cosas normales. Es como a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cada vez están volteando las situaciones. Ya queremos hacerlo de acuerdo a como nosotros pensamos. La psicología sí va a cambiar. Siempre va a ir cambiando. De hecho, la conducta humana, conforme pasan los años, cada vez le van cambiando el nombre a diversas enfermedades. No, ahora no se va a llamar así, se va a llamar de esta manera. Y van cambiando nombres, diciendo, porque han descubierto nuevas cosas, pero la Biblia nunca cambiará. Ese es el asunto, nunca cambiará. Por eso hacemos lo que aquí está escrito. Ahí en Génesis 39... Génesis 39 habla una historia que a todos nos impresiona. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando la escuché por primera vez. A mí me impresionó escuchar la conducta de este joven, de que a su escasa edad tuviera una madurez, un pensamiento de no contaminarse, de no amargarse, de manera de que todo él se lo entregó al Señor. Dice en Génesis 39, versículo 1, llevado pues, habla de José, a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Desde ahí comienza el asunto. José
tenía varios hermanos que estos le tenían envidia. Y cuando le tenían envidia, lo primero que hicieron fue conspirar contra él para matarle. Y uno de ellos, interviniendo, dijo: no hay que matarle, sabemos que nuestro padre le llama, mejor lo aventamos a una cisterna. Lo avientan y ahí está José, y lo sacan y lo venden va caminando una caravana y ellos lo venden, una caravana de Egipto. Y estos lo venden y llega a Potifar, que era el oficial de Faraón. Y él, cuando lo ve que José era un varón próspero, dice, y Jehová estaba con él. Estamos hablando aquí de un joven de 17 años. ¿Cómo puede alguien distinguir que a los 17 años, ¿por qué digo 17 años? Porque fueron 13 de aflicción, ¿verdad? En los que salió a los 30. Entonces, un joven de 17 años en los que vieron y dijeron, Jehová está con él. Fíjense a qué temprana edad se podía ver que José era un joven que tenía un llamado especial de parte de Dios, en el que Dios estaba en todo lo que hacía, y dice que fue un varón próspero. Estaba en todo lo que su amo le entregó, todo se lo daba. Versículo 3 dice, vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Miren qué bellas palabras, que el patrón, el amo, el manager, el encargado de la empresa o el dueño de una empresa se dé cuenta que tú tienes algo especial, que tú tienes un espíritu superior, que tú tienes algo que no tienen los demás, de manera que se dan cuenta que Dios está contigo, y que todo lo que te pone a hacer el patrón o la persona que está a tu cargo, todo lo que tú haces prospera, trae beneficio para ellos, probablemente para ti no, aparentemente. Entonces se dio cuenta y dice en el versículo 4, cayó gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Miren la confianza que había para José. Después de todo lo que venía sufriendo José, el rechazo de la familia. ¿Cuántos han recibido el rechazo familiar? El rechazo de la familia, conspirarlo, matarlo, o sea, saber que te quería matar la familia. Yo creo que nadie ha pasado por ese proceso, ¿verdad? Y el que sí, pues al final oramos por ti, porque es algo muy serio, ¿no? Y después imagínate lo que lo hicieron, o sea, lo vendieron como que si no tuviera un valor él como persona, como que no hay amor hacia el hermano. Entonces lo venden, todo eso hasta ahí. Cualquiera de nosotros ya tendría el corazón hecho pedazos, en el que probablemente la amargura estuviera destilando en cada palabra que sale, en cada pensamiento que entra o que permanece, en todo lo que hay en el corazón. En este momento, cualquier persona ya no quisiera ver a la familia, a los hermanos. Y no que Dios estaba conmigo, tengo 17 años y a los 17 años quieren hacer lo que ellos ya quieren o piensan, se creen sabios. Sin embargo, se da cuenta que había una gracia especial de parte de Dios en la vida de él, que el amo lo puso a cargo de todo lo que tenía. Y dice en el versículo 5 que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Miren, tú eres una causa de bendición en tu trabajo, ¿sabías eso? Por ti está bendecido el patrón, por ti cada vez tiene más trabajo el patrón. Ahora, ¿por qué? Cuando tú eres alguien que tiene la gracia de Dios en su vida y eres alguien que ha cuidado su corazón. Porque el patrón puede hacer cosas injustas sobre ti también. Y tú te molestas, pero tú guarda tu corazón para que pueda ser bendecido el patrón y tú tengas más trabajo cada día. Pero a donde vayas va a ir la bendición contigo, porque tu corazón está sano, porque tú mismo decidiste no amargarte. Escucha bien, tú mismo decidiste no amargarte con lo que estás viviendo. Dice que le entregó todo lo que tenía en su mano, y con él no se preocupaba de cosa alguna, ni siquiera, dice, del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, aquí comienza el asunto difícil, que José, dice de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme contigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y mire lo que dice, pecaría contra Dios. El principio y la moral y la plataforma moral que tenía Moisés para ser el número uno en Egipto, era de que él tenía moralmente, cabalmente, toda su vida regida bajo un principio, el amor a Dios. Por eso dijo, ¿cómo pecaría contra Dios? Número 2, él sabía distinguir la diferencia de lo que es la lealtad y la fidelidad. Muchos pueden ser fieles pero no leales. Y ese es el asunto. Y otros pueden ser leales pero no fieles. Si tú vas a un diccionario de esos corrientes, dice, fidelidad es ser leal. Y busca leal y dice leal es ser fiel. Pero son diccionarios corrientes que no te llevan a una traducción bien. Pero te voy a decir rápidamente la diferencia. Él era fiel con todo lo que su amo le encargaba. Eso es fiel. Y leal, la lealtad es con alguien. Era leal con el patrón, era fiel con todo lo encargaba, con todo lo que le decía, con todo su trabajo, y leal hacia con el patrón. Alguien puede ser fiel en su trabajo y llega la mujer del patrón y ser desleal con el patrón, sin que se dé cuenta el patrón, ¿verdad? O puede ser al revés, puede ser no, y dice, no, yo no soy una persona así porque su moral no se lo permite y es leal al patrón, pero no va cuando quiera al trabajo, no es alguien fiel en el trabajo, no es fiel en la iglesia, y hay una lealtad, sí, al patrón, pero no hay una fidelidad en lo que hace. Entonces, hay una gran diferencia. Y nos damos cuenta aquí que él le dijo, solamente me reservó a ti porque eres su mujer. Él lo entendía perfectamente. Miren, un joven sabía distinguir la fidelidad de la lealtad y por eso Dios estaba con él. Toda su moral la había puesto en base a la sincronización, es decir, el pensamiento de Dios. Él trataba de sincronizar su espíritu, de entender, eso es tener un espíritu superior, una sincronización del pensamiento de Dios hacia con uno. Dios dice, ama a tu enemigo y uno ama al enemigo, ora por el enemigo y uno ora por el enemigo, huye de esto y uno huye. Entonces, José sabía que no tenía que hacer eso, pero dice versículo 10, mire, dice, hablando ella a José cada día, o sea, diario le decía, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, escuche toda la maldad que hay aquí, gritaba, dejó junto a mí su ropa, miren ahí está, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y le dijo las mismas palabras, el siervo hebreo que nos trajiste, mira, vino a mí para deshonrarme, alcé mi voz y huyó. Cuando lo escucha Potifar, dice que él se entristece porque, pues como que no podía creerlo, pero a la vez se llenó de furia porque se trataba de su esposa. Pero déjeme decirle algo, aquí vemos varios ejemplos. Número 1, mujeres rencillosas, mujeres que también tienen maldad, como hay mujeres que tienen bondad, ¿verdad? Mujeres en el que todo lo que se ve, fíjense, él había sido fiel y había sido leal, pero todas las circunstancias acusaban que él había sido desleal a su patrón y no había sido fiel con su trabajo. Porque la ropa ella se quedó con ella, todo parecía que el culpable era José, ¿verdad? Todo parecía, y fíjense cómo ahí José sale corriendo. Y ella en este momento, cuando encuentra, inmediatamente se queja, y eso habla de que puede haber hombres o mujeres que usen una sabiduría que no proviene de Dios para dejar mal a alguien, ¿verdad?
Alguien platicó en una ocasión que iba conduciendo un carro último modelo y le salió una mujer también con un carro último de modelo y de repente chocaron ambos, pero la que se metió fue la mujer. Y la mujer bajó y se le quedó viendo y dice, oh, mire qué guapo está usted. No, y el hombre aquel rápido se levantó y le dice, pues ya que el destino nos tenía preparado uno para el otro. Yo creo que era la mejor manera de conocer a un hombre tan guapo, apuesto. No me importa mi carro, pero lo conocí. No, y para brindar, qué casualidad que llegué a comprar una botella de vino. Y saca y trae hasta 2 vasos. Y le dice, mire, y el hombre le sirve el vino y le dice, salud, y el hombre se lo toma todo y le dice, ¿y tú no te lo vas a tomar? No, ahorita que venga la policía le voy a decir que estabas tomando. Miren la sabiduría que usó esta mujer. Es exactamente lo que vemos aquí. O sea, que estaba haciendo algo que pareciera totalmente, o sea, algo serio, ¿no? La de lealtad y la fidelidad. Y José dice que tomó, dice en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová nuevamente dice, estaba con José. Mire, José pasó 13 años de pruebas. Alguien dijo en el 2017, me fue tan mal, dice, tan mal que ya qué me queda hacer. Con un año ya estaban llorando, ¿no? Con un año sienten que Dios no los ama. Con un año piensan que no hay solución para su vida. En un año piensan que a lo mejor lo más adecuado para ellos en ese momento es aventarse de un puente. Y José fueron 13 años en los que fue algo serio. 13 años, no fue un año, en el que todo apuntaba injustamente hacia con él, aunque parecía que él tenía la culpa. Y así puede pasar en el corazón de muchos de nosotros, que probablemente hay cosas que nos acusen que no son ciertas. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 21, miren, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, nuevamente ahora vemos que estando en la cárcel, le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, era un hombre que tenía la prudencia, la sabiduría, más bien un joven, que en el que todo lo que hacía Dios estaba con él. De manera que los jefes que tenía, ninguno se preocupaba de él. Ninguno se preocupaba de que hiciera malas cosas. Pero también vemos por otro lado, imagínate que aquellas personas que dicen, mira qué pronto subió y qué pronto cayó. Porque José llegó a trabajar y ya tenía ahí, y dice que lo hizo mayordomo, quiere decir que ya había más gente trabajando ahí. Y es cuando la gente se opone y dice, yo tengo aquí 5 años trabajando y cómo a ti te van a poner de mi jefe si tú vas llegando. ¿Verdad? Yo recuerdo tantas cosas que suceden en los trabajos que hay gente que platica, que dicen, ok, vamos a ganar todos nosotros diario tanto dinero, y siempre no falta el que diga, ¿y por qué él va a ganar lo mismo que nosotros si tiene menos tiempo? Porque la gente mide, escuchen, todo con el tiempo, y no se ponen a pensar que Dios no lo mide con el tiempo, sino que estés en el centro de su voluntad. Y cuando llega alguien a un lugar guiado por Dios, hay una recompensa de parte de Dios, no pensando en el tiempo. Hay una parábola que dice, que le dijo a un hombre, vayan a trabajar, y trabajó uno 8 horas, otro 4 horas, y otro trabajó 2 horas, y se enojaron porque a todos les dieron lo mismo. Dijo, bueno, es mío el dinero, ¿y ustedes qué? Porque parece que el hombre tiene esa tendencia a la envidia, como fue con los hermanos de José, esa tendencia a querer que todo se haga conforme al razonamiento humano, o al raciocinio, pensando que hay que analizar todo conforme a principios humanos y no conforme a la sabiduría de Dios.
Hay una gran diferencia, porque dice en el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Dice, porque Jehová, mire, vuelve a decir, estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo me puse a analizar todo esto y probablemente miren, 2 veces, allá con sus padres 3, le tenían envidia. Hicieron todo lo que hicieron para venderlo. Llega a la casa de Potifar, le tienen envidia y probablemente sale de ahí todos. Te dije, Señor, que yo era el candidato número 1 para ser el mayordomo. ¿Por qué pones a un José? ¿Por qué pones a un hebreo si tú sabes que yo era el candidato? Pero tenías que aprender, porque así la gente es. Mira qué rápido cayó. Yo te dije. Yo recuerdo a mi esposa cuando estábamos jovencitos los dos. Y ella siempre ha cantado bien. Entró a un grupo musical en el que me dicen unas personas, me dicen, oye Ernesto, ¿por qué platicas mucho con ella? Otros cristianos. Y yo le dije, pues porque la estoy ministrando. Aunque usted no lo crea. La estoy ministrando. Y me dijo esta frase, es que mira, tú la estás levantando tanto que va a ser su caída horrible. Y yo nunca encontré eso en la palabra. La única vez que encuentro la palabra es que cuando dice que el corazón del hombre se enaltece para su propia ruina. Pero jamás encuentro frases que saca al hombre. Y yo le dije, no, ¿por qué piensas eso? Es que tú inmediatamente la estás promoviendo a que haga esto. Y era mentira, era envidia. Envidia. Después hablaron con ella y hasta la hicieron llorar por envidia. Pero todas esas por envidia, ¿dónde estarán? ¿Quién sabe? Y mi esposa aquí está. O sea, a veces por envidia en el trabajo te hacen la vida de cuadritos, como decimos. Y se ve como que todo indica que tú eres quien tomaste dinero, que tú eres la que hablaste, que tú eres la que hiciste algo indebido, cuando todo es una mentira. Te armaron una trampa y todo es una mentira. Y José, imagínate, pobrecito, cae ahí en la cárcel. Pero pensando como que si José fuera cristiano, ¿qué pensarías tú de un José cristiano? Tú siendo cristiano, se lo merecía. Otros, tarde que temprano uno paga sus pecados. O pensarías, Dios no da por inocente al culpable, pastor. O te pondrías a orar por tu hermano, a decir, Dios, saca todo a la luz. Realmente tú, ¿cómo reaccionarías? Porque todos reaccionamos de acuerdo a lo que vemos, a los sentidos que tenemos, como es el tacto, la vista, el oído, pero no reaccionamos de acuerdo a los sentidos espirituales, el escuchar la voz de Dios, el ver con los ojos espirituales, el discernir, el usar la sabiduría que proviene de lo alto para diferenciar lo malo de lo bueno. No usamos o ejercitamos los sentidos espirituales para ver qué hay detrás de una mentira, si es verdad o si es una mentira. El cristiano hoy en día todo se cree, porque todo indica que es culpable de tal cosa. Y es tan penoso que tantos cristianos se encuentran en esa situación. Yo les platicaba de un pastor que una oveja le dijo que lo vio salir de un motel con una mujer. Entonces esta mujer le dijo a varios de la iglesia, y la iglesia se comenzó a ir después de 20 años de conocer a su pastor. Se comienzan a ir, no, pues ya sabía que iba a caer en pecado. No, el pastor, son todos igual, porque la gente juzga por lo que ve. O sea, y la gente dice, no, es que también, pastor, hay que discernir rápido. Pero el discernimiento es la capacidad otorgada por Dios para diferenciar las verdades de las mentiras y para que sea clarificada y sea revelada la palabra tan clara, podamos entender y percibir si hay maldad en algo limpio. Pero no lo usamos de esa manera. Entonces era una mentira lo que hizo esta mujer, pero la mitad de la congregación se fue molesta y este pastor decía, no, están destruyendo mi matrimonio, los 20 años de ministerio, están destruyendo todo. Y la gente, hermanos, a veces no usa el discernimiento.
Se fueron. Pasa el año y regresa la señora y dice, vengo a pedirle perdón. La verdad, no me fijé si era usted. Y me pongo a pensar y creo que no era usted. Y el pastor ahí cae llorando. Pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo dañaste la obra de Cristo? Y yo cuando me enteré de este caso dije, ¿por qué ahora no publica ella en el Facebook diciendo, me equivoqué, a todos los que los envenené regresen? Qué falta de misericordia mía al pensar así, porque tú eres muy bueno, ¿verdad? Dices, es que se equivocó, pastor. Porque inmediatamente nos ponemos del lado del que necesita perdón. Pero en ese lado se necesitaba discernimiento. ¿Qué pasó? Con Potifar, ¿qué pasó con él? Con todos los de la casa ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie opinó? Probablemente la mujer, también podemos pensar así, que era una mujer que llevaba esa tendencia. Porque dice que fue continuamente, cada día. O sea, ¿dónde está el discernimiento? Y así este pastor ya quedó, su iglesia está a la mitad y ya tiene la fama del pastor adúltero. ¿Por qué no se corrige eso? ¿Por qué Dios no envía algo y ¡fum! Corrige a ella? Porque necesita misericordia, ¿verdad? Y ¿sabes cómo aplicamos la misericordia cuando alguien viene a una consulta bíblica, a un consejo? Pensando en ti. La mejor manera de dar un juicio sobre un caso es pensando en ti. Pensando lo que dice la Biblia, pero pensando en ti. Misericordia es ponerme en tu lugar, sentir lo que sientes para poderte consolar, para poder encontrar las palabras adecuadas que tú necesitas en el momento que estás viviendo. Eso es misericordia. Compasión es ponerme los zapatos que tú tienes y pensar como tú estás pensando para poder entender y darte el consejo que estás buscando. Pero si nosotros no lo hacemos así, dice ahí en Santiago capítulo 1 versículo 1, sabiendo, Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay unas partes donde la palabra prueba significa carácter. Y la palabra prueba, tribulación, significa así como ¿cómo se dice? Cuando te están apretando algo, ahorcando, pero la otra palabra estrangulando, eso significa tribulación. Que te sientes que estás estrangulándote, que te hace falta el aire, y la prueba significa carácter. El carácter te va a producir la paciencia, más la paciencia dice tenga su obra completa. O sea que la prueba que está viviendo José tiene que terminar. Todo lo que estamos viviendo nosotros tiene que terminar. Pero ¿cómo terminaremos nosotros al final de la situación que estamos viviendo? Terminaremos más dañados de lo que podemos estar en este momento, o perdonando sabiendo que es injusto. Porque las cosas que pueden decir de ti, tarde que temprano todo sale a la luz. Dice ahí en Números 14:18, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dice, aunque de ningún modo, miren lo que dice Números 14:18, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo. O sea, ¿por qué? Porque aquí en este caso José, no, yo soy culpable, pero José no se defendía. Hermanos, es cuando todos podemos estar pasando un asunto de murmuración, de que levanten falsos, de que hablen mal de ti, de que haya situaciones que parece que tú eres culpable, pero no lo eres. Aunque todo parezca que tú tienes la ropa en las manos, lo contrario, pero no lo eres. José salió huyendo y él era inocente. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Es decir, enteros en pensamiento, en corazón, en conducción y en palabras. Para que estés completo en todo, necesitas que termine la prueba. Caer en la cárcel es vergonzoso.
Es cierto. ¿Es vergonzoso cuando eres culpable? No tanto. Es muy vergonzoso cuando no eres culpable. ¿Cómo le explicarás a un juez? Es mentira. ¿Cómo le dirás a todos los que están mirándote ahí del jurado? De verdad que es mentira. Y dicen, todos dicen lo mismo. Pero ¿qué si entre ellos hubiera todo el Sanedrín que estuviera ahí, o todos los que están juzgando, tuvieran el discernimiento espiritual y una capacidad divina totalmente para poder ver el corazón y decir, hey, juez, no, espérense, hey, todos ustedes escuchen, todos ustedes están mirando la apariencia de esta persona, pero nosotros estamos mirando su corazón y él no fue. ¿Qué tal que así fueran los juicios? ¿Qué predicamos la sana doctrina? ¿Qué pastor pensará que no está predicando la sana doctrina? La sana doctrina es el conocimiento 100% puro de la Biblia, pero no aplica a ningún cristiano si no lo practica. ¿De qué te sirve saber que las verduras, que las frutas son sanas y no te gustan? Y no las aplicas en tu vida. De nada. Podemos saber todo lo sano y no vivirlo. Y lo que nos hace crecer no es el conocimiento, es la práctica de lo que conocemos, hermano. Entonces, en Juan capítulo 8 se nos encuentra una historia de una mujer, que esta mujer sí fue sorprendida en el acto. Y ahorita vamos a resumir los tres casos. Esta mujer dice en Juan 8, versículo 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Miren, lo que ellos querían aquí eran tres cosas. Número uno, ellos querían que esta mujer la apedrearan, muriera. Dos, probablemente querían que él dijera un juicio sin misericordia, en el que, hey, apedréenla, escuche bien, cuando él no podía dar juicios. Para eso estaba una ley, para eso estaban los romanos. Para eso había un concilio en el cual ellos son los que dictan la sentencia. Si él hubiera dicho apedréenla, escuchen, hubiera faltado a muchos principios. Número uno, a la ley de Moisés, que dice que cuando dos fueren sorprendidos en un acto de adulterio, los dos sean traídos, los dos, y los dos apedreados. Aquí nomás le trajeron a la mujer. Número dos, él no podía dar un juicio de que hicieran esto porque nomás estaba la mujer y porque él no era una autoridad para poder decir háganlo, una autoridad como los romanos me refiero. Obviamente tenía la autoridad de Dios. Número tres, ¿dónde va a aplicar la misericordia? Era un buen momento para aplicar la misericordia a él. Y él sabía que estos que lo trajeron no entendían ni una palabra de lo que era misericordia, no sabían nada. Y Jesucristo dijo, que lance la primera piedra aquel que no ha hecho nada. Pero todos, cuando dice que estaba en el piso escribiendo, hay una palabra en el original que habla como tipo de grafos, que estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos. Ya me imagino que cuando ellos lo estaban leyendo estaban diciendo, ay, está hablando de mí. El que no ha hecho nada, que tire la primera piedra. Y voltea y dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Le dice, se han ido, Señor. Dijo, vete, ni yo mismo te acuso, ni yo te acuso. Pero dice, no peques más. Y ahí está la misericordia de Dios aplicada. No lo pudieron atrapar como ellos pensaron. Ahora, regreso a lo mismo. La única manera de perdonar es subiéndonos a la cruz. Y decidir nosotros como José no amargarnos. Tomar la decisión de perdonar a los hermanos. Porque hubo un momento, vamos a Génesis 50. Perdonar a los hermanos, perdonar a toda la situación que pasaste.
todo lo que viviste y entregárselo al Señor. En el versículo 17 dice: así diréis a José. Eso le enviaron a decir a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, pensando que su papá, diciendo que su papá había dicho eso, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y miren, José, hermanos, lloró mientras hablaba, porque se le acercaron aquellos que lo habían condenado, que lo habían vendido. Llegó aquel mensajero y llegaron a traerle unas nuevas para que él tuviera misericordia. Pero él comenzó a llorar, movido a misericordia. Era un hombre entendido y sabio. Sabía que lo que estaban haciendo, una vez más, era una mentira. Sabía que lo que estaban haciendo es porque estaban buscando misericordia. Y él lloró diciendo: están usando nuevamente una mentira para que yo haga lo que ellos quieren. Mira lo que dice en el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. Mire estas palabras: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Así están los asuntos. Cuando los problemas indican como que si tú eres el culpable y que estás viviendo lo que te mereces, porque de esa manera el mundo juzga. Estás viviendo lo que te mereces y no oran por ti, sino dicen: se lo merecía. A ver si así sienta cabeza, ¿cómo dicen? A ver si así se tranquiliza, en lugar de tener misericordia y de orar. Esa es la vida que a veces pasan nuestros hermanos cuando están sufriendo algo. Muchos juzgan y nadie ora. Y probablemente dicen algunos: gracias a Dios que yo cuido toda la familia, gracias a Dios que yo estoy bien, gracias. Probablemente, miren qué triste sería esto. Sigue diciendo aquí, José ahí estaba llorando. En el versículo 20, vosotros, miren lo que dice: pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron todo momento mal contra mí, pero Dios, escuchen, nunca Él le quitó el propósito que había detrás de los 13 años de sufrimiento. Ustedes pensaron mal contra mí, 13 años de sufrimiento, pero Dios lo encaminó para bien, para poder proteger a ustedes. En medio de lo que ustedes planearon, estaba la protección de Dios para ustedes, por aquel que quieren quitarle la vida. En medio de aquel que tenían en la cruz del Calvario, estaba la redención de cada uno de ellos, para poderles guardar su vida. Ustedes pensaron mal contra mí, pero ya había un propósito detrás de todo esto de Dios. ¿Acaso soy yo Dios? ¿Ustedes piensan que yo sé todo? Si tú supieras el futuro, ¿cuántas cosas no evitarías? Si supieras el futuro, ¿perdonarías? ¿Por qué crees que el hombre no sabe el futuro? Porque muchos de nosotros viviríamos a lo mejor amargados. Porque dirías: ¿y cómo es tu futuro? Y tú: no, el mío es, ni te he platicado, pastor. Y yo: ¿cómo? El mío me va a ir mal. Vivirían de todas maneras el hombre amargado por conocer el futuro de los demás. Cuando dice la Biblia que Dios tiene en su mano todas las cosas, todos los caminos del hombre están en sus manos. Él endereza sus pasos, Él es el que hace las cosas conforme a como Él quiere. Por eso es Dios. ¿Y por qué el hombre está